Muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Stephanie Dayan Hernández Pineda. El día de hoy les voy a hablar sobre el organismo judicial de Guatemala. Hice unas diapositivas para guiarnos. Muy bien. El organismo judicial de Guatemala. El organismo judicial de Guatemala es uno de los organismos de la República de Guatemala, el cual ejerce el Código Civil. En el ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala y los valores y normas de ordenamiento jurídico del país. El organismo judicial está organizado de acuerdo a la ley del organismo judicial, en el cual establece su división de las grandes áreas, que son área jurisdiccional y área administrativa. El organismo supremo de la Corte Suprema de Justicia, su sede se encuentra en el Palacio de Justicia y Torre de Tribunales, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. La actual presidente del organismo judicial interina y de afecto es Silvia Valdés. El organismo judicial actualmente está conformado por alrededor de 619 tribunales y distribuyéndose de la siguiente manera. La Corte Suprema de Justicia tiene 30 salas de la Corte de Apelación y 218 juzgados de primera instancia y 370 juzgados de paz. Muy bien. La independencia. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución de la República y las leyes nacionales. Por ello, corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deben presentar a los tribunales el auxiliar que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quien atente contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les habilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional es ejercida como exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y tribunales colegiados, juzgados de primera instancia y juzgados de paz. Ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia. En el siguiente vamos a ver las funciones. Para cumplir sus objetivos, el organismo judicial no está sujeto a subordinación alguna de ningún organismo o autoridad. Solo la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes tienen funciones jurisdiccionales y administrativas, las que deben desempeñarse con total independencia de cualquier otra autoridad. Las funciones jurisdiccionales del organismo judicial corresponden fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que a ella están subordinados en virtud de las reglas de competencia por razón del grado. La otra función administrativa del organismo judicial corresponde a la presidencia de dicho organismo y las direcciones y dependencias administrativas.
subordinadas a dicha presidencia. Las funciones de los órganos que integran el organismo judicial les son conferidas por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los reglamentos. La organización. El organismo judicial se divide en dos grandes áreas, las cuales son de acuerdo a las funciones de las grandes áreas en las siguientes: área jurisdiccional y área administrativa. La organización del organismo judicial se adecua de acuerdo a lo establecido con la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley del organismo judicial, reglamento, políticas internas. Área jurisdiccional, los artículos 57 y 58 del Decreto Legislativo 2-89 define la función jurisdiccional de la siguiente manera. Artículo 557, justicia. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes que integran el ordenamiento jurídico del país. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos. Ninguna otra autoridad podrá intervenir ni interferir en la administración de justicia. Los organismos del Estado, sus independencias y entidades autónomas y descentralizadas deberán presentar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Igual obligación tienen los particulares. En el artículo 58, jurisdicción. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos, como la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelación, juzgados de primera instancia, juzgados de paz o menores, sucesivo. La área de jurisdicción. Muy bien, ahorita les... Jurisdicción, muy bien. La Corte Suprema de Justicia, Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Carrera Judicial, Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial, el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Centro de Información, Desarrollo y Estadísticas Judiciales, Accesorio Jurídica, Secretaría de la Presidencia, Departamento de Comunicación Social, Auditoría Interna, Supervisión General de Tribunales, Archivo General de Protocolo, Escuela de Capacitación Institucional, Escuela de Estudios Judiciales, Unidad de Conformación, Unidad de la Mujer y Análisis General, Dirección de Servicios de Gestión Tributaria, Centro de Servicios Auxiliares y Administrativos de Justicia, Centros Administrativos de Gestión Penal, Archivo General de Tribunales, Almacén Judicial, Unidad de Antecedentes Penales, Dirección de Resolución Alternativa de Conflicto, Centro Nacional de Análisis y Documentos Judicial, Sección de Relaciones Internacionales e Internacionales. Gerencia General, Equipo de Gerencia, Centro de Informática y Telecomunicaciones, Secretaría de Planificación y Desarrollos Institucionales.
Gerencia de Recursos Humanos, unidad de régimen disciplinario, gerencia financiera, gerencia administrativa y coordinación regional. Los tribunales. El Tribunal Máximo y órgano colegiado de gobierno del organismo judicial del país, es decir, la autoridad suprema de dicho poder. Está compuesta por 13 magistrados electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es el funcionario de más alta jerarquía y es quien preside las reuniones del Pleno. Él es electo para un periodo improrrogable de 1 año. De entre los mismos magistrados pudiendo ser sustituido por uno de ellos según el orden de su designación. Actualmente se dividen en 3 cámaras compuestas cada una por un presidente y 3 vocales, pudiendo pertenecer a ellas el presidente del mismo máximo tribunal en caso de empate. La Corte de Apelación. La Corte de Apelación es el conjunto de salas o tribunales colegiados de segunda instancia cuya jurisdicción se extiende en todo el país. Número de sala es determinado por la Corte Suprema de Justicia. Cada sala cuenta con un grupo actual de 5 jueces llamados magistrados, dentro de los cuales uno actúa como su presidente y los otros como vocales. Juzgado de primera instancia. Los juzgados de primera instancia son los tribunales unipersonales, es decir, dirigido por un juez que se encarga de conocer procesos judiciales de mayor importancia a los que conocen los juzgados de paz. Juzgado de paz. Los juzgados de paz o juzgados menores son los tribunales unipersonales menos que tienen la facultad de juzgar los hechos que les son asignados de conformidad a la ley. Tribunales especializados o de jurisdicción privativa. La Constitución y otras leyes establecen entre los tribunales de corte o tribunales especializados o de jurisdicción privada, sin excluir a los que han de existir en el futuro, que son los siguientes: los tribunales militares, los tribunales de cuentas, los tribunales de contencioso administrativo, los tribunales de trabajo y previsión social, los tribunales de la niñez y adolescencia, los tribunales de familia, los demás que establezca la ley. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, por escucharme. Esto es todo. Muchas gracias, Rick, por su tiempo. Me despido.